Y aquí estamos como todos los días para analizar temas que nos parecen importantes, y uno de ellos tiene que ver con el ámbito internacional. En el curso de las últimas horas, en realidad el fin de semana, ha estallado un conflicto bélico en Medio Oriente, y es que Hamas y naturalmente el Estado israelí han entrado en conflicto, una situación terriblemente crítica, es noticia a nivel mundial y claro, no podíamos estar al margen de ello. Álvaro Montenegro es especialista en temas internacionales, así es que hemos tenido la oportunidad de invitarle para que pueda acompañarnos y conversar sobre este tema. Álvaro, muchísimas gracias por la gentileza, bienvenido además a Televisión Universitaria. Gracias, buenas noches. A ver, Álvaro, ¿cómo, en el marco de qué podemos entender esta acción de Hamas contra Israel? Bueno, podemos entenderlo en un marco de varios años de retaliación hacia el pueblo palestino, y más recientemente lo podemos entender dentro del marco del nuevo gobierno del primer ministro Netanyahu, que desde ya enero su ministro de Defensa, Itamar Ben-Gvir, trató de entrar a la mezquita Al-Aqsa, ¿no? La mezquita Al-Aqsa es uno de los lugares más sagrados para el Islam. Supuestamente desde ahí el profeta Mohammed ascendió al cielo, y para los judíos también es donde se construyó el primer templo de Salomón, el segundo templo de Salomón, que fue destruido por el rey sirio del imperio persa, y según las profecías, cuando se construye el tercer templo, que es donde está ahorita la mezquita de Al-Aqsa, bueno, entramos a una era mesiánica. Ahora, claro, cuando tú nos hablas de esto, estamos queriendo entender que aquí hay elementos de corte religioso y también político. Sí, exacto. El término religioso para nosotros es un poco difícil entender. ¿Por qué? Sí, porque en la mezquita, la que te hablé, la mezquita Al-Aqsa, no está permitido que los judíos entren. Normalmente solo entran en días religiosos, como lo fue el sábado. Sí. Y mucho menos está permitido que entren a la mezquita y ahí hagan oraciones religiosas. Entonces, y eso fue lo que justamente sucedió el jueves. Miles de rabinos entraron a la mezquita con la luz verde del gobierno de Netanyahu como una clara provocación, y fue lo que en parte causaron estos ataques. Para nosotros es difícil entender cómo el entrar a una mezquita, un lugar religioso, puede desencadenar tanta muerte y dolor, pero bueno, es algo muy importante y simbólico en la tierra donde nació Jesús. Claro. Ahora, yo me imagino, si evidentemente ese puede ser el detonante de este conflicto, sin embargo, esto tiene una historia ya muy larga de confrontación, de situaciones que se vive entre el Estado palestino y particularmente Hamas e Israel. Cuéntanos un poco de cómo era este escenario y cómo se desarrolla. Claro, nos remontaremos al final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en el periodo de entreguerras, donde el Imperio Otomano, quien era el que controlaba toda la región del Medio Oriente, desde la península de Anatolia hasta Egipto, hasta Irak, tenía control total. La Primera Guerra Mundial se terminó con el Imperio Otomano, y lo que quedó de él fue repartido entre los ganadores, que fue Gran Bretaña y Francia. Entramos en la Segunda Guerra Mundial, y debido a un fuerte, bueno, es una larga historia, pero Gran Bretaña decide dar parte, quien era en ese entonces quien controlaba la parte de Palestina e Israel, decidió dar parte a Israel. Y hay algo muy curioso, porque el mismo origen del Estado de Israel fue con grupos paramilitares, con actos terroristas, lo que está pasando ahora. Israel no hubiera sido independiente si sus grupos paramilitares no hubieran también hecho actos atacados a civiles, como por ejemplo las bombas en el hotel del rey David, varias masacres en aldeas palestinas. Esto está, bueno, es historia y es un hecho, ¿no? Ahora, el nivel de control que tiene Israel sobre la franja de Gaza puede constituirse también en uno de los elementos fundamentales, porque tiene una capacidad sobre la franja de Gaza que, como ahora en este momento está sucediendo, es decir, no deja entrar alimento, absolutamente nada. Sí, desde el 2006 Israel dejó la franja de Gaza, ya no tiene presencia ahí militar, que es lo contrario a Cisjordania, ¿no? Y bueno, claro, desde ya hace años Israel decidió que no entren medicinas, que no entren comidas, pero ahora la situación está muy grave. El ministro de Defensa de Israel se refirió que van a cortar electricidad, el agua, y se refirió a los de Gaza como bestias animales, ¿no? Que son un ataque barbárico. Pero lo que está haciendo él, si cierra la electricidad, si cierra la comida, ¿qué va a pasar? Un mes, 2 meses, semanas, van a morir 2 millones de palestinos en Gaza. ¿Qué hay más barbárico que eso?
Ahora, intenta explicarnos geopolíticamente qué significa para esa región lo que está sucediendo. Claro, eso lo hizo Netanyahu, el primer ministro de Israel, en su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas hace 3 semanas. Sí. En la misma, Netanyahu, que está acostumbrado a mostrar mapas, mostró un mapa donde estaba el territorio de Israel y Palestina. En el mismo no se veía nada de Palestina ni la franja de Gaza, era todo Israel. Y él decía ahí su plan maestro, que es ¿cuál? Hacer la paz con Saudi Arabia y generar un corredor. ¿Desde dónde? Desde Emiratos Árabes Unidos, que pase por Saudi Arabia, que pase por Israel, que vaya directo a Europa. Ese corredor conecta directamente a Europa, quien tiene el dinero, a Asia. Ese corredor, desde tiempos antiguos, desde el Imperio Asirio, desde el Imperio Babilónico, quien controle lo que une Europa con Asia y ya no vayan las mercancías por el estrecho en Egipto. Sí. Bueno, es una ganancia tremenda, pero ese plan se vio truncado, yo creo, no lograron un acuerdo y por eso Netanyahu está reaccionando como está. Ahora, ¿qué posibilidades de que este conflicto pueda tener una escalada más grande, entendiendo cómo es la región, porque es compleja, no solo desde el aspecto político, sino también desde el aspecto religioso? Yo creo que lamentablemente muchas. Este conflicto tiene un potencial tremendo. Hace 2 semanas ya hubieron varios hechos raros. Por ejemplo, en el ministro del Interior de Turquía, en Ankara, hubo un ataque suicida. Justamente ayer en Egipto, un policía egipcio mató a 3 o a 5 turistas israelíes. Ya vieron protestas con armas en Yemen, en Siria. Incluso se alega que Siria tuvo intervención y el establishment, la élite de Estados Unidos y Europa lamentablemente está llamando a la guerra. Desde los senadores republicanos, desde los candidatos a presidentes, Robert F. Kennedy, todos están llamando y están apuntando a Irán, que está detrás de esto, y están llamando a que, como Irán fue responsable, que se haga un ataque contra Irán. Y si eso pasa, pues es un detonante para una tercera guerra mundial, creo yo. ¿Qué perspectivas hay? Es decir, dadas las características, porque Israel es considerado uno de los estados bélicamente más fuertes de esa región. Es decir, ¿qué posibilidades hay de que efectivamente algunos otros estados puedan salir a favor de Hamas en esa región? Bueno, tenemos en el Líbano tenemos a Hezbollah, que ya en el sur, que ya están con algunas peleas. Tenemos a Yemen, obviamente Irán. Yo creo que Turquía igual no va a poder quedarse neutro. Incluso Egipto, que Egipto es el segundo recipiente de la ayuda norteamericana durante años. Para que no haya conflicto, los militares de Egipto van a entrenar a West Point, Estados Unidos. Yo creo que el mundo árabe, al ver que si es que Gaza se queda aplanado y es un parqueo como muchos están apuntando, va a haber tremenda revolución en Medio Oriente. De momento, el ataque que ha sido perpetrado de todas maneras tiene que haber tenido algún sustento económico. Se puede visionar, porque el primero que ataca en este caso ya bélicamente ha sido precisamente Hamas. Entonces, cuéntanos un poco qué es Hamas, cuál es su naturaleza, qué relación tiene con el Estado palestino, etcétera. Sí, hay 2 partidos políticos que dominan Palestina, ¿no? Uno es Hamas, que es un partido político que ve la solución, ya no es por la ONU, ya no es por documentos, ya no es por la diplomacia, eso ya fracasó hace años, y ve que la solución es por las armas y por el levantamiento armado. Y el otro partido, que es el que domina la franja de Gaza, es la autoridad palestina, a cargo de Mahmoud Abbas. Ahora, de acuerdo a los mismos israelíes, la autoridad palestina está controlada. Bueno, es una versión, una crítica por Israel, ¿no? Y los palestinos, al ver que su situación no mejora y cada vez empeora, porque lo que sucedió en Hamas, en Gaza, y lo que Hamas atacó, sucede cada mes en Palestina, solo que los medios no lo reportan. Entonces, bueno, esa es un poco de la historia de Hamas. Su fundador, Ahmed Yassin, bueno, justamente nació en Ashkelon, donde fueron la mayoría de los ataques, ¿no? Era un palestino ciego y paralítico quien fundó Hamas. Ahora, sin embargo, Hamas es un brazo militar, solo es un brazo político, es un brazo religioso. ¿Qué características tiene? Es un partido político que se postula a elecciones y justamente ganó por el voto de Gaza y tomó el control de Gaza en 2006.
El brazo militar de Hamas son las brigadas, son unas brigadas que realizaron el ataque, ¿no? Ahora, se hablan de algunos financiadores. ¿Es posible entender que hayan financiadores de Occidente o de Oriente para llevar adelante este tipo de ataque? Bueno, es conocido que tanto Hamas como Hezbollah reciben apoyo militar tanto de Siria y como Irán, ¿no? De igual manera es conocido que Israel es el primer recipiente de ayuda norteamericana hace miles de años, como usted dijo, un país con tanta potencia militar, con un programa espacial, con un programa militar, es el primer recipiente de ayuda norteamericana. Los impuestos de los norteamericanos van a parar a Israel, ¿no? Ahora, lo que se ha dado a entender o lo que se ha querido mostrar es de que este ataque que hubiera hecho Hamas a posiciones israelíes habría desnudado una fragilidad. Se supone que Israel tiene un nivel de inteligencia demasiado grande, tiene una capacidad armamentística capaz de repeler ataques muy fuertes, etc. ¿Cómo se puede explicar que Hamas podría haber penetrado tan rápidamente y hacerle tanto daño en tan poquísimo tiempo? Sí, es difícil de entender. Hay una versión que fue evidentemente un error de inteligencia. Incluso el portavoz de Hamas dijo que estaban preparando este ataque ya desde hace 10 años. Pero hay otra versión también de que este ataque se dejó pasar a propósito y se lo sabía. Y yo me inclino un poco más por esta versión porque la historia aquí nos enseña, igual en los ataques del 9/11 a las Torres Gemelas, hubo un error de inteligencia, pero muchos autores como Gore Vidal, el historiador más importante de Estados Unidos, argumenta que sabían que iba a pasar los ataques y lo dejaron pasar. Del mismo modo, el ataque a Pearl Harbor es lo mismo. Teddy Roosevelt, igual lo argumenta Gore Vidal, provocó a los japoneses y sabía que ese ataque iba a pasar. Y bueno, ¿qué pasó después de Pearl Harbor? ¿Qué pasó después del 9/11? El mundo cambió y parece que, como muchos mismos políticos de Israel, dicen, este es nuestro 9/11, este es nuestro Pearl Harbor. Es decir, podríamos entender que pueden haber represalias o acciones mucho más fuertes de las que estamos asistiendo, porque Israel se ha declarado en guerra oficialmente. Se declaró en guerra oficialmente y sí, tiene la potencialidad de ser un conflicto mundial. El mundo palestino, los palestinos más o menos, ¿qué estatus tiene como Estado? ¿Cuánto de población tiene? ¿Cómo es orgánicamente? Bueno, en la Franja de Gaza tenemos a 2 millones, en Cisjordania tenemos un número similar, entonces no pasan los 5 o 6 millones, ¿no? La diáspora obviamente es mayor. Israel tiene 9 millones y la diáspora son otros como 10 millones. Bueno, los palestinos, si bien tienen representación en el Parlamento, en el Knesset del Parlamento israelí, muchos son tratados como ciudadanos de segunda clase y aparte de eso, de su estatus legal, hay un racismo, ¿no? Y que hay que decirlo, que se mostró obviamente hoy día, que los palestinos son bárbaros, no son humanos, son animales, fanáticos religiosos y bueno, lo mismo también se podría decir de algunas facciones en Israel. ¿Tú crees que como has mirado y como llegan las noticias de allá de Oriente Medio, ¿tú crees en una escalada real del conflicto? Sí, yo creo que es muy posible una escalada real del conflicto. Ya estamos viendo, es tercer día después de los eventos y bueno, siguen algunas peleas, ¿no? Y ya muchos países del mundo ya mostraron su posición. Tenemos China, la Unión Europea, Ucrania pro-Israel, la Unión Europea o la OTAN. Y en ese contexto, si me permites, paso un poco al tema nacional. El comunicado oficial de Cancillería rompió con una larga tradición que teníamos de política exterior clara, de ayudar al pueblo palestino, a Siria, a Irán, que se pueden considerar, dependiendo a quién hable, como estados terroristas o como estados revolucionarios. Se rompió esa política exterior con el mensaje de Cancillería que no mostró una posición clara. Es decir, ¿tú crees que hay una injerencia entonces israelí fuerte ya, que ha podido de alguna manera doblar un poco nuestra posición, que bueno, desde hace años sí ha tenido una mirada, digamos, de apoyo más a la reivindicación palestina? ¿Una injerencia israelita en Bolivia? Sí. Es decir, dada esta posición tan ambigua, poco clara. No creo en el gobierno del presidente Arce. En el gobierno de Jeanine Áñez estaba claro, el cónsul de Israel en ese momento
Comunicó, la presidenta Yavine Áñez es muy querida en Israel, apoyamos a su gobierno, pero yo creo que el gobierno de Arce, bueno, trata de ser más cuidadoso y también, bueno, en Cancillería no sé qué tanto entienden este tema, pero también nuestro comercio es muy dependiente con la Unión Europea. De desatarse un conflicto, tal vez la Unión Europea decide, vos apoyas a Palestina, vos estás en contra de Rusia, nos corta el comercio y estamos en un lugar muy débil y perdemos la estabilidad económica tan importante hasta ahora. Complicado el escenario. Álvaro, te agradezco infinitamente la gentileza porque necesitábamos tratar de entender este conflicto, la situación en la que se encuentra y lo que puede significar porque aparentemente es muy lejano, no es de la magnitud que es la guerra entre Rusia y Ucrania, sin embargo tiene aristas terriblemente preocupantes porque son potencias muy fuertes las que están inmersas y esto podría significar una situación crítica a nivel planetario incluso. Sí, y una situación crítica a nivel planetario también nos afecta a nosotros. Claro que sí. Álvaro, muchísimas gracias. Listo. Muchísimas gracias. Álvaro Montenegro nos acompañó para intentar entender esto que el fin de semana ha estallado en el planeta, que es una guerra tomada así por lo menos por el Estado israelí contra Hamas y con eso contra Palestina.